como suele caracterizar también nuestro símbolo, ¿verdad? En esta Biblia abierta hay, mire, la Biblia, el panorama de la Biblia es eso, a resumida cuenta. Porque, ¿qué es lo que nosotros predicamos y enseñamos? Según Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y 2. ¿El evangelio de qué? De Cristo, que es el evangelio de la cruz. Porque predicamos a Cristo y a este crucificado. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Y nosotros predicamos la cruz de Cristo, el evangelio de la cruz de Cristo. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, pero para nosotros, los llamados, Jesucristo, poder y sabiduría de Dios, ¿sí o no? En Él están escondidos todos los misterios de la sabiduría y de la ciencia y del conocimiento de Dios. Jesucristo es el centro de todo lo que... Ese es el centro de la Biblia. Todas las flechas convergen en ese gran centro que nos muestra claramente, vamos a ver en otros grafiquitos que les voy a mostrar, el panorama divino, el panorama bíblico. Claramente Lucas capítulo 24, verso 27 y verso 44 en adelante, nos muestran exactamente esta verdad de que Jesucristo es el centro de las Escrituras. Pero cuando Él claramente dijo, vamos allá a Lucas capítulo 24 para que usted vea eso, porque en el panorama necesitamos entender cómo está conformada la Biblia para abordarla correctamente, para no acercarnos a ella de manera injusta ni ineficaz. Por ejemplo, en el verso 27 de Lucas 24 dice así el Señor cuando iba camino a Emaús con estos hombres: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Y se acuerdan cuando el eunuco, o cuando Felipe fue llevado donde el eunuco, que el eunuco estaba leyendo el libro del profeta Isaías, creo que en Hechos capítulo 8, que le pregunta Felipe al eunuco que si entendía lo que leía? Él estaba leyendo en Isaías 53, y él le dijo, no, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y dice que él comenzó a explicarle, y que a partir de esta escritura le habló del Evangelio de Cristo. A partir de Isaías 53, es decir, comenzó ahí y siguió para adelante. Le habló del Evangelio de Jesús. Mire el verso 44 de ese mismo Lucas 24. Interesante este pasaje, hasta el verso 49, dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, era que el Cristo tenía que padecer y resucitar al tercer día. ¿Se acuerdan el sermón del domingo pasado en Mateo capítulo 16, verso 23 al 28? Pero desde el 21 Cristo dijo que le era necesario subir a Jerusalén y padecer mucho de los principales, de los escribas, de los fariseos, y ser muerto, ¿y qué más? Y resucitar al tercer día. Y el apóstol Pablo nos recuerda
también, y lo dilucidamos el domingo antipasado en el sermón, que el Evangelio contiene dos elementos. El Evangelio de Cristo, la fórmula evangélica contiene dos elementos. Número uno, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Y número dos, que Cristo fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8b y 9 nos dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, cuando decimos que le levantó, ¿qué es? Sino que había muerto primero, ¿verdad? Porque nadie es resucitado si no murió primero. Se asume la muerte en la resurrección, por supuesto. Eso es algo que por sustitución, una figura del lenguaje que por sustitución se asume lo que no se dijo porque era necesario que sucediera para que esto aconteciese. Entonces ese es el Evangelio. Por eso Dios amó tanto al mundo, como nos dice el centro del Evangelio, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo el pasaje en Juan capítulo 3, versículo 17 en lo adelante, 18 al 20, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fuesen manifiestas, para que no se viera cuando le abriera el corazón, cuando sacara a luz lo que son en su mente y en su corazón, no se viera lo perverso que son los hombres. Por eso no vienen a Cristo, por eso no vienen a la luz, no quieren venir a la luz. Claramente nadie quiere. Nosotros no fue que quisimos de manera voluntaria necesariamente, sino que ya sabemos por las Escrituras que Dios tuvo que hacer una obra de regeneración en nosotros, pero este es otro tema que no es nuestro tema. En el Evangelio según San Juan se dice de Cristo así, al final ya el evangelista concluyendo, si mal no recuerdo en el capítulo 20, pero no me acuerdo ahora mismo, dice: hizo Jesús muchas otras señales, las cuales no están registradas en este libro, porque si se registrasen, porque si la escribiéramos faltarían libros en el mundo para ser registradas, pero estas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Así cierra el panorama el evangelista Juan, después de haber mostrado toda esa ráfaga, si se quiere, de milagros uno tras otros y de discursos extraordinarios que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Pero en este pasaje de Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante, que vemos que así está escrito y así era necesario que el Hijo del Hombre padeciese todas estas cosas y que resucitase de los muertos al tercer día. Ese es el Evangelio. Ese es el centro, el ápice, el centro de la centrífuga, si la Biblia fuera una centrífuga, al centro mismo de ella, la fuerza centrípeta, la fuerza que atrae o a donde apuntan todas las flechas de las Escrituras, es nuestro Señor Jesucristo y este crucificado. Y claramente resucitado, porque si Cristo no resucitó, dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, todavía andamos en nuestro pecado, miserable de nosotros, somos lo más dignos de conmiseración, pero Cristo ciertamente resucitó. Y esa es la corona de la fe. Si pudiéramos ponerle este panorama aquí, hay una corona aquí mal dibujada, ¿verdad? Y esa corona es la resurrección. Aquí está Jesucristo y su cruz, y su muerte y sus padecimientos, pero Él, conforme al Evangelio, tenía que resucitar. Eso es lo que está allí escrito también. Si usted puede ir a Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Estoy simplemente dando una panorámica de cómo la Biblia muestra, pero yo voy a comenzar en Génesis, en esta panorámica. Y claramente vamos a hablar de cómo está dividida las Escrituras, cómo está conformada, pero yo no quiero comenzar sin la introducción general, lo que nos habla a nosotros cuál es el contenido neto de las Escrituras. Yo les he ilustrado de esta manera
nosotros podemos pararnos ahí afuera, debajo de la mata de palma, que está ahí partiendo de mí, en la esquina derecha al sureste de este espacio, allá. Ahí estamos, en la mata de palma, podemos ver las hojas de palma y si tiene racimos, podemos ver los racimos y podemos ver que está un poquito más alto que nosotros, pero nosotros también podemos ver esa mata de palma en planta, es decir, subirnos aquí arriba de este edificio, en la segunda planta, allá arriba en la tercera, cuando esté terminada la tercera, y vamos a ver el follaje de la palma. Y si nos ponemos en una vista donde estamos justo encima de la palma, solamente vamos a ver el follaje. Vamos a ver algo así. Si nos ponemos en planta, con todos los flequitos de la hoja de palma, ¿verdad? Eso es una vista en planta. Pero claramente una vista desde aquí, desde el observador donde nosotros estamos, aquí, esta es la mata de palma, vamos a ver esto. Con los racimitos. De allá arriba no se ve nada excepto las hojas de palma, ¿verdad? Vamos a ver esto. Porque claramente la visión que vamos a tener de algo dependerá exactamente del lugar donde estamos parados observando. Así que las escrituras de Dios, nosotros podemos ir a Romanos capítulo 1, versículo 1 y estar allí ignorando todo el contexto de Romanos, todo el contexto del Nuevo Testamento y todo el contexto del Antiguo Testamento. Ese tipo de acercamiento a las Escrituras es poco beneficioso, porque ese tipo de acercamiento a las Escrituras me puede incluso llevar a una herejía. Y así es que surgen la mayoría de las sectas y de las herejías, ignorando el panorama de las Escrituras, centrándose en algún detalle cualquiera, texto de prueba, y torciendo, como nos hablaba Joel en la serie que acaba de terminar sobre descubriendo las sectas. Pero él ignora, y los que están oyéndole son más ignorantes que él, que el tipo que está trayendo el nuevo conocimiento, porque ellos ignoran el panorama, solamente están centrados en ese espacio y te buscan aisladamente hasta 500 versículos. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Cuando los adventistas van a la casa de un cristiano a hablarle de su fe, el cristiano tiene poca respuesta si es débil en la fe, si no es muy maduro, porque ellos van a comenzar a buscarle el sábado en toda la Biblia. Y usted no tiene cómo refutarle si usted ignora el panorama de las Escrituras. Claramente, si es alguien que conoce el panorama de las Escrituras y conoce las Escrituras a fondo, lo oye por respeto. Ay, qué bobo, deja que termine. Qué bobo, ¿pero qué? Entonces, él te va a demostrar que el sábado es bíblico y te va a buscar 2500 pasajes donde dice que hay que guardar el sábado, que 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 el sábado. Por lo tanto, el sábado es el sábado y por lo tanto es el sábado el sello de todo lo que ellos dicen, ¿verdad? El sello de nuestra fe, la manera como nosotros podemos saber si guardamos el sábado, es como podemos saber que verdaderamente somos del pueblo verdadero de Dios. Entonces, andamiaje falaz que te pueden introducir simplemente porque tú ignoras el panorama. Pero el panorama es ¿cuál? ¿Cuál es el centro holístico? Y este término es platónico, no me gusta usarlo, pero el centro centrípeto, la fuerza centrípeta, el centro mismo de todo lo que hay aquí en este libro, se llama nuestro Señor Jesucristo, y este crucificado y este resucitado. ¿A dónde cabe el sábado? En esa resurrección y en esa crucifixión. Cabe, pero son cosas, son percatas, minutas, que usted lo puede traer todo aquí, a aterrizarlo aquí. Vamos. En Romanos, el pasaje que les dije, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido
antes a sus profetas en las Santas Escrituras acerca de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo sigue ahí. Pero claramente, fíjense en el versículo 2, del versículo 1, apartado para el evangelio de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo. ¿Cuál evangelio? El que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿De qué trata? Verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Se asume la muerte, ¿verdad? Se asume porque fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección, por el Espíritu de Santidad. Y por Él es que somos todo lo que somos. Y por Él, en Él y para Él son algunas cosas. Son todas las cosas. Pero Cristo no es cualquier persona. Usted sabe que el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 8, y Colosenses, el libro entero, son 3 capítulos, nos hablan de Cristo y de cuáles son sus méritos. Él no solamente estuvo allí cuando Dios creaba todas las cosas, Él creaba todas las cosas, porque por medio de Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. En Él y por Él y para Él son todas las cosas. De tal manera que si en Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea dada la gloria por los siglos de los siglos en su iglesia. A Él, que es la cabeza de la iglesia, sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, ¿sabe para quién debemos hacerlo? Para Él, procurando su gloria. ¿Sabe por qué el Señor nos salvó? Efesios capítulo 1 da una panorámica extraordinaria de ello, para alabanza de la gloria de su gracia. Aparece creo que 5 veces en el capítulo 1, ese estribillo. Vaya allá, para que usted vea. Entonces, el centro es Cristo, y todo lo que se procura en todas las Escrituras es la alabanza de la gloria de Dios, o la gloria de Dios. Quisiéramos ponerlo aquí. Esa resurrección es una manifestación de la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Esa es la procura. Míralo ahí, Efesios 1. Le voy a mostrar que la razón de todo lo que Dios ha hecho, y muy especialmente la obra de salvación en Cristo, Pablo ya nos dijo aquí con qué propósito Dios lo hizo. Después de la salutación, entramos en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No nos vamos a detener en los detalles, porque no tenemos el tiempo para eso. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, según su beneplácito, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Oyó? No va a haber 144,000 allá y todo. No. Reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el
designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y seguimos por ahí, no tenemos chance de leer el pasaje. Yo sé que eso parece hebreo, esa cantaleta, esa lectura. Yo creo que me sé el pasaje de memoria y todavía parece hebreo, porque es un pasaje netamente denso en materia del contenido. Pero no está en hebreo, ni está en griego, está en español, pero habla de Dios. Y generalmente cuando algo habla trata de describir a Dios, es relativamente pesado. Yo estoy leyendo un libro de John Piper que se llama Hermanos, no somos profesionales, y llevo 40 páginas y he leído más de 7 horas y es que tengo que regresar. ¿Qué fue lo que quiso decir? Que fue porque está describiendo a Dios en los primeros 4 capítulos y eso es complicado, tragar teología, porque ¿cómo hacemos para explicar al infinito? Ese es el problema aquí también en Efesios capítulo 1, que aunque no es tan incómodo de entender, pero Pablo está hablando de Dios, está describiendo a Dios, y eso es pesado. De hecho, ¿sabe lo que significa la palabra gloria en hebreo? ¿Cómo se dice? Se dice kabod, y significa algo pesado, algo, claro, una reputación, algo de reputación, pero algo pesado. Es como si tuviéramos la presencia de Dios o la gloria de Dios manifiesta, es como que si se nos pusiera un peso que apenas podemos aguantar, que se nos quebrantan los huesos. Es pesado. Describir a Dios es relativamente incómodo. Yo creo que yo he escrito más de 500 páginas tratando de describir a Dios y yo ni sé lo que he escrito. Es que es incómodo, no es tan sencillo, es relativamente difícil. Bien, ya sabemos el centro y ya sabemos la procura de todo. Ya el niño me está diciendo, papi, nos vamos. Sí, claro, nos vamos. En mi reloj son las 8, en los próximos 10 minutos probablemente terminemos. Pero ya, miren, el centro, la médula, la esencia, y casi pudiéramos decir el todo de las Escrituras. Jesucristo, este crucificado y este glorificado, resucitado con poder de entre los muertos. El Evangelio es toda la Biblia. Yo no sé si usted lo sabía. El Evangelio es toda la Biblia. Es decir, yo tengo que, si yo estoy predicando el Evangelio, yo puedo predicar el Evangelio en Génesis capítulo 1 y puedo predicar el Evangelio en Apocalipsis capítulo 20 y 21. Puedo predicar el Evangelio en Cantar de los Cantares, puedo predicar el Evangelio en Deuteronomio, puedo predicar el Evangelio en los Salmos, puedo predicar el Evangelio en Malaquías, Zacarías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios y así por el estilo. Puedo predicar el Evangelio en cualquier lugar de las Escrituras, porque todas las Escrituras en algún modo apunta a Cristo y apunta a su Evangelio. Miren, por ejemplo, el libro de Cantares, que es un poema descrito a la relación marital, de novia, a la relación de novio y de esposos. Habla hasta de lo que usted no se imagina, habla ahí, con lujo de detalle, que no lo vamos a mencionar aquí. Sino porque no lo vamos a mencionar, pero habla de todo. Y alguien podría decir, ¿y cómo a alguien se le ocurre ver a Cristo allí? Bueno, Pablo lo explicó en Efesios capítulo 5. De manera sencilla. Pablo dijo que, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y aquí os digo un misterio. Yo no digo esto de el esposo y la esposa, sino de Cristo y la iglesia. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Ya me volviste otra vez con tu embrollo teológico.
Bueno, el punto es, hermanos, que en aquel libro se nos describe cómo debería ser una relación de esposos ideal, y eso es lo que Dios quiere. Y eso modela a Cristo. Una relación de pareja ideal modela a Cristo. De hecho, el propósito para el cual Dios creó el matrimonio en Génesis capítulo 1 fue para que Cristo fuese modelado en su relación con su iglesia. Lo vemos en el libro del profeta Oseas. Oseas. Creo que es Oseas. No estoy tan seguro, pero se me puede ir el nombre. Donde Dios manda al profeta a casarse con una muchacha que le iba a ser infiel, se iba a volver prostituta estando con él. Y aunque se volvía prostituta estando con él, debía volverla a aceptar y llamarla y cuidarla y sostenerla y quererla como si ella no hubiera hecho nada. Y la idea que Dios quería modelar era cómo es la relación de Dios con su pueblo, Israel en ese caso, aunque su pueblo le sea infiel. Porque si vosotros sois infieles, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, si mal no recuerdo, él permanece infiel. Nuestra infidelidad no cambia ningún ápice, ningún punto, ninguna coma la fidelidad de Dios. Y nuestro pecado, nuestra pecaminosidad no cambia ni en un cc la misericordia y el amor de Dios por nosotros. De hecho, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Cómo usted puede predicar a Cristo desde el libro de Cantar de los Cantares? Bueno, porque el libro de Cantar de los Cantares nos muestra cuál es el ideal de Dios hacia el matrimonio. Y ese ideal de Dios hacia el matrimonio, un matrimonio ideal, modela la relación de Cristo con su iglesia. ¿Resuelto el asunto? El libro que probablemente menos habla de Cristo, normalmente, es el libro de Cantar de los Cantares, pero es un poema que modela la relación de Cristo. Bien, cerrando entonces, bien, hay que meter por esta manera. Desde Josué
hasta, en nuestro caso, hasta Nehemías. En la división judía del Antiguo Testamento no es igual. Los judíos tienen la ley, ¿verdad? La ley o la Torá, que son los 5 libros de Moisés, pero también tiene los profetas anteriores y los profetas posteriores, y tienen los escritos. Dentro de los escritos están los poéticos y también están los escritos exílicos y posexílicos, es decir, desde Ruth, desde Noemí, hasta Nehemías están dentro de los escritos, pero nosotros estamos en el caso que nos concierne nosotros del Nuevo Testamento, que es un poco más fácil de seguir. Perdónenme mi dibujo medio caudito. Están los evangelios, está histórico, que se puede nombrar por su nombre porque es uno solo, hechos, están cartas, exacto, no Paulina, cartas, ahí podemos dividir, y está quién, Apocalipsis, también tiene 4 divisiones, fíjense, está dividido en 4 personas, esto nosotros lo manejamos muy bien, este es uno solo, y estas son las cartas. Estas cartas se dividen generalmente en generales y pastorales. Generales y pastorales. Las pastorales son 1 de Timoteo, Tito, 1 y 2 a los Tesalonicenses. El resto son generales. Y casi todas las cartas. ¿Qué procuran las cartas del Nuevo Testamento para ver en sentido general? ¿Qué procuran? ¿A qué apuntan? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué? A cuidar de las iglesias, es decir, a elogiar o corregir errores de toda índole. Instrucción en el ala negativa y en el ala positiva también. Por ejemplo, las cartas, casi todas las cartas surgieron por una dificultad grande que había. Otras por un elogio, como el caso a los tesalonicenses, por ejemplo. A elogiar. Son como las cartas en Apocalipsis. También hay unas cartas dentro del libro, 7 cartas, 7 iglesias, y hay una que es totalmente elogiada, pero las otras, hay una que es totalmente rechazada y las otras 5 reciben elogios y condena o de práctica, ¿verdad? Así está dividida la Biblia. Fíjense, tenemos aquí en los profetas menores y mayores, tenemos casi todo tipo de formato literario. Tenemos dentro de los profetas poesía, tenemos profecía, que es una especie literaria específica y casi exclusiva de la Biblia. Tenemos prosa, tenemos cánticos líricos, pero dentro de los poéticos tenemos relatos parecidos a novela, como el libro de Job, parece como si está relatado como si fuera una novela histórica, pero tenemos también un libro totalmente de canto, que es el libro de los Salmos, y también el Cantar de los Cantares, que es el libro de poema al matrimonio, y tenemos Lamentaciones, que es un libro de poemas de lamentos por la desgracia que le aconteció a Judá en la deportación a Babilonia, por ejemplo, en tiempos del rey Nabucodonosor. Y tenemos de otro libro está dentro de los poetas, esos son los históricos, que tratan de la historia de la formación o del gobierno de Israel. Gobernado Israel desde Josué, que era un caudillo,
¿verdad?, hasta la deportación a Babilonia en tiempo del rey sí, Urias, sí, no me acuerdo cuál fue el último rey. Así está dividida la escritura de materia. No sé si ustedes se fijan que es una amalgama de escritos en diferentes formatos literarios y que incluso apuntan a un propósito distinto. Pero ¿cuál es el centro? ¿A dónde apuntan? Todo lo que está escrito ahí, ¿a dónde apunta? Entonces ahí hay una cruz en medio. Una cruz en el medio. Una cruz en el medio y una corona. No de espinas esta vez. No, una corona de gloria. Se trata de eso. La semana que viene vamos a ver entonces cuál es el contenido de esto. Entonces, cómo están constituidos, cómo están conformados y cómo apuntan a Cristo. ¿Qué tiene que ver Cristo con Génesis? Claramente, ya lo sabemos, pero ¿qué procura Dios en Génesis, en el libro de Génesis? ¿Qué procura Dios en el libro de Éxodo? Si usted quiere como una tarea, vaya a ver si usted me encuentra, por favor, qué es lo que Dios procura en el libro de Génesis y qué Dios procura mostrar en el libro de Éxodo. ¿Qué procura Dios en el libro de Génesis? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Hay una cosa fundamental que Dios quiere enseñarnos en el libro de Génesis. Y no se lo voy a decir porque yo quiero que usted lo averigüe. ¿Y qué procura Dios en el libro de Éxodo? Yo creo que enfocándose en los títulos, nada más que le puso el escritor de la Biblia, usted puede fácilmente discernir qué Dios procura en ambos libros. Es una manera rápida de hacer un acercamiento general, por ejemplo, a un libro de la Biblia. Mirar los títulos que le pusieron, fueron muy bien puestos esos títulos, no son inspirados, pero están puestos de una manera magistral. Mejor no pudo haber sido. Así que, si hay alguna pregunta para cerrar, terminamos, Jordi. No sé si hay alguna pregunta con relación a esto para cerrar la discusión. Nada, se sabían todo bien, de manera excelente. Le voy a mandar a aquellos de quienes tengo el correo este libro por correo para que lo tengan. Es escrito por se llama Vaughan Roberts, un teólogo inglés. Es sencillo el libro, lo que tiene es algunos diagramas, tiene algunas preguntas, es pequeño, pero no pudo haber sido mejor escrito que ese. Increíble, increíble cómo Dios lo usa para, en tan pocas palabras y con unos cuantos gráficos, dejarnos saber exactamente. De hecho, en ese libro están lo que procuran los autores, pero como quiera yo se lo voy a enviar. No importa que usted lo averigüe en otro lado. Así que, bendiciones, nos vemos el domingo, Dios mediante, en el servicio, en los dos servicios, pero el sábado, acuérdense de los niños. ¿Tienen reunión los jóvenes este sábado? No, este sábado no. Los dos Joel y yo nos estamos juntando cada 15 días